plata no alcanza y yo sigo endeudado, acogotado por las leyes del mercado. En Radio Watch de la Universidad Austral de Chile, Acobal de los Ríos, por un consumo responsable. Así pasa el tiempo, sigue el chancho mal pelado. No hay solución si quien legisla no es honrado, no. Un programa de la Asociación de Consumidores y Usuarios de Valdivia. Opinión, entrevistas y debate en torno a los derechos económicos, sociales y culturales de las y los ciudadanos de la región. Me vuelvo loco. Me vuelvo loco. Me vuelvo loco. Acobal de los Ríos, por un consumo responsable. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Acobal de los Ríos por un consumo responsable en Radio Universidad Austral de Chile 90.1 FM y también a través de las redes sociales de Radio Watch, como también por la señal de Telsur. El día de hoy estamos abordando un tema bastante complejo para la capital de la región de Los Ríos, que dice relación con el caso conocido como Galilea, la demora en la entrega de un conjunto de viviendas en el sector, de un sector importante de Valdivia. Estamos con uno de los afectados por esta tardanza en la entrega de las viviendas. Estamos con Alexis González. Muy bienvenido, Alexis, al programa Acobal de los Ríos, acá en Radio UH. Hola, Alexis. Hola, buenas tardes, Luis. Gusto saludarle. Así es. También, como siempre, nos acompaña Eduardo Ramírez, presidente de la Asociación de Consumidores Acobal de los Ríos. Hola, Eduardo. Luis, buenas tardes. Alexis, buenas tardes. Y buenas tardes a toda la audiencia de este programa. ¿Cómo están? Estamos aquí. Bien. Bueno, hay que recordar que ya en noviembre de 2019 hay un impacto mediático que se empieza a hacer público acá en la región de Los Ríos. Ya se hablaba en esa época que había familias que estaban esperando 2, 3, incluso 5 años, estamos hablando del 2019, en los retrasos de la entrega de las viviendas del proyecto habitacional Villa Galilea. Desde ese mes de noviembre de 2019, el CERNAC comienza también a recibir un importante volumen de reclamos ingresados tanto de forma web como presencial en relación a los incumplimientos que estaba teniendo la empresa constructora Galilea, reiterando entonces el retraso en la entrega de viviendas a las y los consumidores. En ese intertanto, las familias se organizan, acuden a distintas autoridades, entre ellos algunos parlamentarios, y finalmente también incluso se llega a solicitar una demanda a través de Conadecus un procedimiento voluntario colectivo que finalmente CERNAC, en una resolución que emite el 3 de julio del año 2020, rechaza la solicitud de inicio de este procedimiento voluntario colectivo y posteriormente el día 15 de julio de 2020 interpone una demanda colectiva en contra de la constructora Galilea en el primer juzgado civil de Valdivia por graves infracciones relacionadas al incumplimiento en la suscripción de contratos de compra-venta y en consecuencia la falta de entrega de las viviendas, obviamente, y por otro lado también correspondiente a cláusulas abusivas en los contratos, en estos contratos de compra-venta que finalmente complican el ejercicio o la potestad que tienen de poder tener indemnizaciones las y los consumidores por el incumplimiento, en este caso por la entrega de las viviendas. Es un resumen de toda esta situación que ha tenido y que ha angustiado a muchas familias valdivianas, y por eso estamos junto a Alexis para que nos cuente detalle un poco de este tema y nos cuente cuándo ya, bueno, ya lo mencionaba en noviembre, ya en diciembre de 2019, se dieron cuenta de que la constructora Galilea no estaba entregando las viviendas, pero antes de esos meses, ¿qué habían percibido? ¿Qué ya detectaban que el incumplimiento por parte de Galilea? Alexis. Bueno, Luis,
Nosotros el año 2017 nos ganamos el subsidio, junto a toda la familia. Y obviamente esta empresa era como la parte económica, la mejor empresa que ofrecía estas casas, ¿cierto? Y que con el subsidio. Obviamente aproximadamente 150 familias confiaron en esta constructora, hicieron reserva de sus casas. Ellos vendieron hasta la etapa 16 y con entrega el año 2019. Bueno, todo iba bien, nosotros íbamos a la obra y seguía avance. Pero se empezaron a atrasar y nos empezaron a preocupar. Primero, esta constructora creo que no tenía los permisos que correspondían. Y ya el 2018 le detuvieron un año sin trabajar. Y ahí empezamos ya a preocuparnos nosotros, los vecinos, sobre todo los vecinos de la etapa 1, que supuestamente tenían que entregar la etapa en el año 2019. ¿Para qué decirlo de la etapa 16? Entonces empezamos a buscar información y por redes sociales y todo eso, y lo reunimos todos los vecinos, logramos y dimos a conocer al parlamentario y al CERNAC. A mediados del 2019 fue la primera reunión que tuvimos con personas para expresar el problema que había. Y la constructora no daba ninguna solución, no se quemaba con ninguna fecha aproximada de entrega. Entonces, con todo esto empezamos a ser mediáticos, a dar a conocer en todos los medios este problema. Incluso llegamos a reunirnos afuera de la constructora para recibirnos, para que nos den alguna solución. Y el CERNAC también, que nos apoyó harto en hacer los reclamos correspondientes y en instalar casi una demanda por estafa. ¿Ya? Claro. Ahí, Alexis, te comento también que, bueno, ahí este retraso que tuvo también la empresa Galilea también tiene que ver con que no, supuestamente, siguiendo como la línea argumental de la empresa, tampoco hizo muy bien la pega, porque tuvieron problemas tanto con, si no me equivoco, con la Superintendencia del Medio Ambiente, porque recordemos que esta villa está emplazada cerca de ahora, es un lugar cerca de un lugar de protección patrimonial natural, que es el humedal Langachilla. Así es. Y por otro lado, también con problemas con los servicios básicos, en este caso con aguas décimas. Entonces, ahí también hay una situación un poco compleja, y tú también lo describes a grandes rasgos, esta angustia que tenían con respecto, es esa sensación de ver que el sueño de la casa propia, muy propio de Chile, de los últimos años, el anhelo de progreso para muchas familias significa poder adquirir una vivienda propia, y por eso también la entrega se planifica, se ahorra para postular un subsidio, y posteriormente hay que tener un historial crediticio, entre comillas, ordenado, para poder posteriormente pedir un crédito hipotecario con el subsidio. Entonces, esa sensación que cuando estaban viendo el tema de las casas, ¿qué sensación te dejaba comenzaron a angustiarse? Cuentan un poco claro, desde el punto de vista no, más humano. como si tú se perdía la esperanza ya, una cosa que también la parte laboral, de repente los vecinos están inestables, entonces tienes antigüedad y corren el riesgo de perder el trabajo, y obviamente el crédito hipotecario. También el subsidio, que tiene un tiempo solamente de prórroga, ¿no es cierto? Que ya nosotros pasamos ese problema, y la constructora que no daba soluciones. A fin del 2020, debido a todas las gestiones que hicimos, ¿no es cierto?, la forma mediática de reuniones, salimos los matinales en la mañana, se logró que se entregaran las primeras 3 etapas, después de casi 4 años. Espera, que supuestamente en el año 2019 tenía que entregarla, no la entregaron a fin 2020, las 3 primeras etapas, o sea, como 30 casas, de todas las 150 aproximadamente que hayan vendido. Y así se ha ido cada un año entregando 3 etapas, 25 casas aproximadamente, de las 150 que están vendidas. Correcto. Muchas gracias, Alexis González, uno de los afectados. También destacar que Alexis se contactó a nosotros a través de nuestra plataforma web, acobaldelosrios.cl,
solicitando también apoyo y también hacer, entre comillas, presión para que las autoridades respondieran rápidamente al tema de la entrega de los subsidios. Ahí lo vamos a conversar con detalle para ordenar la discusión. Eduardo, ¿algún comentario y reflexión con respecto ya a lo que plantea Alex, perdón. Bueno. Alex, sí, bueno, estamos en presencia de una industria, me refiero como sector, no solamente, no solamente la empresa involucrada, digamos, la empresa que falta al contrato de compra-venta, sino que estamos hablando de una industria que a todas luces es como bien ineficiente en resolver un problema que la propia industria ha indicado que existe. Hay una estadística publicada en la página de la Cámara Chilena de la Construcción que indica que el déficit habitacional en Chile a 2017, que el último año de medición, es de 739.603 viviendas para 2.218.809 personas. Según la misma Cámara Chilena de la Construcción, se necesitan 425.660 viviendas para terminar con el hacinamiento y 313.943 para reemplazar el deterioro. En nuestra región, en la región de Los Ríos, según la misma fuente, hay un déficit, o había al 2017 un déficit de 12.195 viviendas, lo que corresponde al 9% de la población regional y el 1,6% del déficit nacional. En general, las consecuencias que se señalan son, por supuesto, las que todos conocemos de la proliferación de campamentos y el hacinamiento. El hacinamiento en el caso de personas que se ven en la obligación de vivir de allegado o con lo que han subido los arriendos durante el último tiempo, de arrendar cabañas, departamentos, viviendas de dimensiones más pequeñas que aquellas que requieren las familias realmente. Y bueno, el escenario que nos describe Alexis es muy claro en términos de que este incumplimiento por parte de la empresa lo lleva hacia una judicialización del proceso de la adquisición de su vivienda. Y una cuestión que me parece súper grave y que es, comillas, tradicional en la industria de la construcción en Chile, es esto de comenzar a construir sin haber gestionado adecuadamente los permisos y sin haber hecho adecuadamente los estudios de impacto ambiental y de haberlos validado en la institucionalidad que corresponde y haber hecho todo el estudio y el diseño de ingeniería y la conexión que corresponde con los servicios básicos. Caso emblemático a nivel nacional el tema de los guetos verticales en Santiago y bueno, y en regiones esta mala práctica de vender viviendas, conjuntos habitacionales, soluciones habitacionales que no están en condiciones de comenzar de entregarse, y por lo tanto se generan estas dilaciones. La familia corre el riesgo, y en el caso de este comité le ocurrió realmente, ¿no es cierto?, a las familias corren el riesgo de perder el subsidio habitacional porque tiene un tiempo limitado, digamos, para poder hacerlo efectivo, como bien lo indicaba Alexis, y bueno, genera este escenario de incertidumbre, de estrés adicional y de angustia para las familias que no debiera ser, digamos, porque como bien decía Luis hace un momento atrás, en el caso nuestro, de nuestra idiosincrasia, queremos dos grandes cosas en nuestra vida: educación y una vivienda digna para nosotros, para nuestra familia, nuestros hijos. Sí, gracias, Eduardo. Hay una proyección de un derecho fundamental, que es el derecho a la vivienda, que parte del sueño y también tiene mucho que ver con el ahorro previo, con el esfuerzo que hacen las familias para poder lograr. Y está todo mediado también entre el sistema financiero, las constructoras y finalmente un problema igual de país. El gremio de las constructoras pone de manifiesto que hay un déficit en la escasez de vivienda, y obviamente, aun cuando las viviendas las financia, entre comillas, algunas el Estado, otras son financiadas con plata privadas, en este caso endeudamiento de las familias, con subsidios, también recursos públicos. Finalmente es la empresa privada la que realiza las construcciones, y ya hemos visto situaciones bien complejas para comités de viviendas ya para sectores vulnerables sin deuda, o sea, sin crédito hipotecario de por medio,
retraso. Bueno, también aquí juega un poco la pandemia, que llegó como en un momento preciso también para la empresa y una justificación para no entregar las viviendas. Pero ojo, muchas constructoras que sí trabajaron en pandemia. De hecho, la Cámara Chilena de la Construcción rápidamente generó protocolos para especiales, aduciendo que era actores esenciales y que debían construirse los proyectos, que no podían quedar paralizados. Entonces, siempre la empresa que tenía interés en terminar una construcción la podía hacer, realizar. Importante ahí lo que nos comentaba Alexis. Quería consultarte, cuando ustedes supieron finalmente, Alexis González, cuando el CERNAC presenta esta demanda, ustedes se enteran, ¿qué esperan de ese juicio? Que por lo demás es bastante largo. Pero ¿cuál es la expectativa que tienen ustedes? Bueno, aquí hay un daño, obviamente, de juicio grave respecto a la parte salud, la parte psicológica, estrés de las personas que en espera y promesas incumplidas de la empresa que dan fecha y no las cumplían. Obviamente eso provocaba que uno mismo se angustiara. Aquí falleció una persona esperando su casa, ¿ya? Y lo que uno espera mínimo, que paguen por último la parte monetaria, ¿no es cierto? Los meses de arriendo de que uno tuvo que pagar por culpa de ellos, ¿no es cierto? Aquí personalmente yo me cambié 2 veces de casa porque me la pedían, yo decía no, si me van a entregar mi casa, y al final no se cumplía el plazo de entrega de mi casa propia, me cambiaba de casa, y todo el daño y prejuicio que eso provocaba. Entonces, nosotros sabemos que se demora el juicio, esta constructora es especialista en eso, pero vamos a llegar hasta la última consecuencia. Ya los vecinos que están en sus casas saben lo que pasaron, no lo olvidan, y ojalá en la parte monetaria de los años que uno casi tuvo que pagar por no estar en su casa, sin contar todo el valor de los UF que ha subido, personas que perdieron su trabajo, que no tuvieron que renunciar al contrato. Eso esperamos. Sí, bueno, es importante destacar que el juicio tuvo un procedimiento bastante rápido, un avance hasta el 8 de septiembre del 2020, y posteriormente se paralizó porque la empresa presentó un incidente. No soy abogado, así que no conozco el término correcto, pero para que la audiencia pueda entender y quienes nos ven también puedan entender, presentó un recurso que implica que la demanda no corresponde porque supuestamente el procedimiento voluntario colectivo estaba en curso o había necesidad de presentarse. Entonces finalmente están discutiendo todo este año, producto también después con el tema de la pandemia y todo lo demás que viene aparejado con ello en estos años de pandemia, se ha retrasado bastante. Entonces está recién en ese punto. Y la empresa finalmente lo que está diciendo es que todo este trabajo previo, tratar estamos hablando de 2020, que sí tenía voluntad de negociar, de solucionar algún problema y que no había necesidad de demanda y que entonces la demanda, entre comillas, no tiene razón de ser. Curioso por lo demás, porque si hubiese sido voluntad, por lo menos, hubiesen solucionado esto rápidamente. Pero bueno, la empresa aduce de que de las demoras, no existen demoras y que simplemente causas de fuerza mayor. Eso es lo que ellos defienden. Pero, Alexis, ¿tú nos podrías contar cuál es? Porque hay un punto central de la demanda para que la gente también esté atenta con respecto a lo que se denomina una cláusula, abiertamente abusiva, que eso lo describe CERNAC en la demanda. Tú lo podías describir porque hay una especie de indemnización que es irrisoria para los montos involucrados, si es que desisten de este contrato de compraventa, en este caso, por parte de la constructora. ¿Nos podías relatar aquello, por favor? O sea, por lo que yo entendí con el abogado, que hay una cláusula abusiva cuando los vecinos que ya tienen sus casas van a firmar la escritura. Y dice una parte que se separan de toda demanda colectiva en contra de la empresa. Y obviamente, después de tantos años de espera,
Y ellos obviamente tienen que firmar porque el escritorio es su casa. O sea, lo ponen, sí o sí tienen que firmar. Entonces, igual era la duda con el abogado, pero según lo explicó que era una cláusula abusiva esa. Claro, y con respecto a la indemnización, sí es que porque también tengo entendido, nos comentabas también que la constructora pedía, en este caso, bueno, Claro, desistan de esta desistir. compraventa. Ujú. Sí. Llegó un punto donde la constructora ofrecía desistir de la compra debido a los atrasos y lo indemnizaba con 25 UFs por los años de espera, que obviamente eh, casi nada. ¿Dónde vamos a comprar con 25 UF una casa o un pie? Ni siquiera eso. Obviamente nadie desistió y eso también fue una causa de agregarlo a la demanda. Claro, y en este caso, estas mismas viviendas, porque finalmente se retrasa la entrega, estas viviendas ahora en este contrato de compraventa tenían un precio y ahora están mucho más caras. Claro, sí, de hecho el valor fiscal ha subido, entonces yo creo que como toda empresa es el negocio, pues, que la gente se aburra obviamente para sacarle casi el doble a las casas ahora. Si no mal lo recuerdo, las viviendas más económicas de ese proyecto eran de 1.100 UF, si no me Sí, equivoco. 1.100 UF de un piso, Y ahora están cerca de 2.000 UF. claro. Y la de dos pisos eran 1.390 y ahora están a 2.400. Pero Estamos eso hablando del tampoco es mismo. culpa de nosotros que haya subido, pues sí. Claro, no es Entonces, culpa, es la planificación que ellos hicieron mal. claro, sí. Eduardo Ramírez, comentarios al respecto. Oye, nosotros hemos planteado a lo largo de este año precisamente, por las condiciones de pandemia y de crisis económica en la que estamos, ¿no es cierto?, poner un énfasis respecto de la condición de vulnerabilidad que tiene el consumidor frente a la empresa proveedora de un producto o de un servicio, que, particularmente de las medianas y grandes empresas, ¿no? Puesto que ocurre esta diferencia, ¿no es cierto?, esta asimetría en que eh, el proveedor, en este caso una inmobiliaria, tiene, o una empresa constructora, ¿no es cierto?, tiene una espalda que le permite contar con un cuerpo de abogados para interpretar la ley a su favor, o sea, más allá de que los abogados siempre se la ley, pero en realidad también se interpreta la ley, interpretar la ley a favor de sus defendidos. Y en este caso, con un tremendo perjuicio hacia los consumidores, toda vez que han tenido que incurrir en un gasto adicional, como nos explicaba Alexia, ¿no es cierto?, de cambiarse cada cierto tiempo de casa, de tener que, porque se la piden, tener que eh, pagar arriendos que han subido muchísimo. Ya hemos hablado de esto en otras ocasiones, ¿no es cierto?, en nuestra región, particularmente en Valdivia, además, digamos, en Valdivia. Y el, a mí me asombra bueno, me asombra esa diferencia, digamos, esa asimetría, ¿eh? Y en la que nadie parece como, en el actual escenario, con el actual marco jurídico, como que nadie quiere tomar cartas en el asunto. Sí, es lo que tú también indicas, Eduardo, y bueno, también recordar que aquí también es otro tema los créditos hipotecarios también. Ya han habido casos donde también hubo complicaciones con respecto a créditos hipotecarios que tenían tasas de UF variables, en fin, y se generaban muchas complicaciones al respecto. Entonces siempre hay situaciones complejas también en ese ámbito. Muchos años atrás también se exigía, amarraba la cuenta a una cuenta corriente, el crédito hipotecario, en fin. Situaciones que de a poco se han tratado de resolver, pero al parecer siempre hay ingenio por parte de las empresas para lucrar. Pues, evidentemente nadie construye casas gratis, eso es verdad. Una empresa tiene todo el derecho a lucrar, tiene un margen de ganancia que debe ser así. Genera empleo, en fin, la discusión no está en ese sentido, pero también hay que respetar, hay que cumplir la ley y cumplir los contratos también, porque Cumplir es los importante plazos. aquello, y los plazos. Oye, déjame agregar
permíteme, déjame agregar brevemente, me llama profundamente la atención de que teniendo toda empresa constructora e inmobiliaria tiene un staff de ingenieros, se supone, o sea, de hecho los tienen, digamos, de ingenieros altamente calificados para poder hacer de manera adecuada el diseño de ingeniería y lo que se llama en un principio la ubicación de materiales y por lo tanto de esa manera hacer el costeo de las viviendas y decirle al Estado que cuando corresponda, digamos, que por un conjunto habitacional de 1100 UF la vivienda ofrece una vivienda de tales cuales características, ¿no? Ujú. Este juego de especulación, que es un tema que se me había quedado en el tintero hace un momento atrás, este juego de especulación originalmente una casa que estaba en 1100 UF, ¿no es cierto? Ahora tiene un precio prácticamente el doble, por lo que nos indicaba Alexis. Y eso, desde el sentido común, no debiera ser, digamos, porque en definitiva, si las casas están valorizadas en UF y la UF varía de acuerdo a la variación del IPC, entonces, bueno, efectivamente hace 2 o 3 años atrás las casas, o sea, por decirlo así, en sentido figurado, digamos, genérico, ¿no? Hace 2 o 3 años atrás los materiales valían algo y ahora son más caros, ya son más caros, pero también la UF ha subido, ¿no? Entonces, no debiera, entonces, si, en paralelo que sube la UF, entonces no debiéramos cargar desde el sentido común, digo, ¿no? Es injusto y abusivo cargar más encima, decir, no, entonces ahora son tantas miles de UF más caros, digamos, ¿no? Si se supone que no, para eso es la UF precisamente. Claro, es un tema. Con la demanda igual. Igual que todo. Alexis, que para avanzar en este relato también hubo una situación bien compleja que 17 familias ya a fines del año pasado, ¿sí? 25 familias. 27. Sí. 27, correcto. Sí. Perdón, 27 familias estaban en una situación complicada, se les terminaba el subsidio y hubo una petición ya en febrero del ex director regional de Serviu, del gobierno anterior, solicitando a Santiago, al Ministerio en Santiago, que resuelva la adjudicación de subsidios de forma directa, dada toda la situación que han ocurrido. También hubo otra espera más que me imagino fue angustiosa con respecto a ese tema. Recurrieron a distintas instancias y afortunadamente tuvieron una respuesta positiva, pero me imagino que sigue siendo complejo porque ahora si la empresa no cumple, pero por lo menos ya tienen subsidios que permiten poder insistir. Claro. No, esa fue otra angustia porque el año 2021 nos dimos cuenta que iba súper lento el avance de las casas, de la parte, no de las casas, porque las casas sí estaban hechas, pero de la parte SAESA, que lo que más le cumplía a la constructora, que iban a pasar inspecciones y no estaban listas no sé, las cañerías del agua, las pruebas daban mal, entonces volvieron a romper el cemento y no había avance. ¿Ya? En ese tiempo están entregando la etapa 7, 8 y 9. Y los vecinos que estaban más ricos es de la etapa 10 hacia la 16. Y no se veía avance. Entonces nosotros empezamos a preocuparnos y a angustiarnos y empezamos a volver a ser más mediáticos otra vez. Y juntarnos con parlamentarios y todo eso, informando de que aquí hay un riesgo de perder el subsidio porque nosotros se los vencía la mayoría de la etapa 10 hacia adelante. En enero de 2022 se nos vencía el subsidio con todas las prórrogas. Nosotros fuimos al Servio y eso, y ya, No, obviamente, si no teníamos subsidio, obviamente no teníamos cómo financiar la casa. Entonces ahí se llegó hasta una reunión con don Raúl Escárate, que era el anterior Servio, y él lo prometió y salió en el matinal y todo, que por ningún motivo íbamos a perder el subsidio. Pero la angustia estaba ahí, pues, hubo que esto el cambio de gobierno y obviamente tuvo que toda la documentación que tenían tuvimos que volverla a hacer, hubieron atrasos y supuestamente ahora Galilea dice que están listas las casas para reflexionarlas, pero le falta el subsidio. Así obviamente con la ayuda de ustedes, de COGAL, los míos y parlamentarios, obtuvimos la resolución para las 25 familias que fueron otra vez asignados el nuevo subsidio de asignación directa, se llama.
Y ahora Sí, está y un poco bien, más tranquilo. sí, finalmente lo que tiene que hacer, recurrir a todas las instancias para poder obtener alguna respuesta rápida y esperamos haber aportado en aquello también, porque finalmente lo más importante es que las familias obtengan la vivienda, que nosotros consideramos un derecho, eh, pero por otro lado, también las y los consumidores tienen derecho a indemnización. Y eso se va a resolver en el juicio colectivo que está llevando CERNAC. Y esperamos que va a ser largo, pero esperamos que se haya un mínimo de... Esperamos un máximo, pero también a veces la justicia es lenta y dicen que la justicia que tarda ya no es justicia. Pero en fin, depende también de cómo ustedes asuman ese tema. En ese sentido, ¿cuál es la expectativa ahora con este subsidio? ¿Esperan recibir, las familias que obtuvieron el subsidio de asignación directa, esperan estar pronto ya a tener por fin su casa propia? O sea, claro, nosotros tuvimos la resolución ahora el día lunes, pero todavía no hay conversaciones con Galilea porque ellos tienen cerrado su oficina. Pero lo más probable es que debería ser así, pues. Las casas ya están con su reflexión municipal, así que no debería haber otro problema. Así que ojalá que sea así, entreguen las casas. Muchas gracias. Eduardo, ya estamos llegando al final del programa y te quería consultar con respecto ¿cuál es la reflexión final que haces sobre esta situación, tomando en cuenta que como asociación de consumidores en una posición oficial ya desde que se inició el proceso del estallido social, la revuelta popular del 2019, el tema del derecho a la vivienda y que se ha debatido en la actual convención y que está dentro del borrador de la nueva constitución? Evidentemente, con la actual constitución lo que se reserva aquí es lo más importante y lo que prima es el incumplimiento del contrato. Básicamente es ahí donde se está el foco y ahí está la demanda que ha presentado CERNAC. Pero si hubiese una constitución que tenga garantizado el derecho a la vivienda, tendría más, me imagino, insisto, no soy abogado, pero uno esperaría de que cuando la constitución dice algo, se generan los mecanismos mucho más rápidos para resolver ese problema. Todo ejemplo, la constitución del 80 fue la primera que incorporó algo relacionado con el medio ambiente. Y solamente esa mención ha permitido a través de los años generar toda una institucionalidad y los primeros juicios en los cuales se logró finalmente revertir temas de actividad económica que tenían impacto ambiental. E indemnización también de por medio. Entonces, es importante que esté en la Constitución el derecho a la vivienda. Eduardo. Sí, en efecto, nosotros como Asociación de Consumidores de los Ríos Acobal pensamos y esperamos que la manera en particular, si se quiere, respecto a lo que hemos vivido en los últimos 30 años, no 40 años, novedosa, en que estaba planteado el derecho a la vivienda al entorno y al territorio y a la participación, además de la definición de políticas urbanísticas, de ocupación del territorio. Bueno, todo eso pensamos que esta manera puede mejorar las políticas públicas, digamos, como lo planteas tú, generar el marco jurídico con estatus constitucional que facilita, que potencia la generación de políticas públicas tendiente a poder cumplir con el derecho a la vivienda digna y adecuada. De hecho, si usted me permite brevemente, el texto constitucional, que invito por cierto a toda nuestra audiencia a leer, dice específicamente que toda persona tiene el derecho a una vivienda digna y adecuada, que permita el libre desarrollo de una vida personal, familiar y comunitaria. El Estado deberá tomar todas las medidas necesarias para asegurar el goce universal y oportuno de este derecho, contemplando a lo menos la habitabilidad, el espacio y equipamiento suficiente doméstico y comunitario.
el Estado podrá participar en el diseño, construcción, rehabilitación, conservación e innovación de la vivienda. Eso es súper importante, el tema de la innovación, porque genera el espacio, creo yo, y estoy interpretando, para trabajar con la eficiencia energética, que es una cuestión fundamental en el escenario de crisis medioambiental en el que estamos. El Estado considerará particularmente en el diseño de las políticas de vivienda a personas con bajo ingreso económico o pertenecientes a grupos especialmente vulnerados en sus derechos. El Estado garantizará la creación de viviendas de acogida en caso de violencia de género y otras formas de vulneración de derechos. Mira, es importante. El Estado administrará un sistema integrado de suelos públicos. El Estado garantizará la disponibilidad de suelo necesario para la provisión de vivienda digna y adecuada. Y así, digamos, yo no me quiero extender mucho más. Así es que sí pensamos que, bueno, esto es el borrador, se está trabajando hoy día en la armonización, etcétera, ¿no es cierto? Pero sí pensamos que hay un espacio, hay un escenario propicio, adecuado para poder cumplir con el sueño de la casa propia en condiciones adecuadas y dignas, ¿no es cierto?, en el borrador de la nueva Constitución. Obviamente. Alexis, palabras finales de cierre, alguna reflexión en torno al caso específico que han tenido que sufrir ustedes como familia, y también conoces también lo que han sufrido tus vecinos, tus pares con respecto a este tema. No, como reflexión, obviamente uno de repente cuando venden en verde o compran en verde tiene un riesgo, ¿no es cierto? Probablemente los plazos no se cumplan, pero por eso hay que tener cuidado, como dice el dicho, lo que cuesta barato sale caro. Ya nosotros esperamos 6 años, ¿no es cierto? Y ojalá que esta situación se corrija, no sé, mediante la ley o algo, que tiene que cumplir los plazos, porque al final no estamos jugando con un lujo, estamos con algo social, y al final, como dice el sueño de la casa propia. Muchas y ojalá gracias. Que a las familias, porque sí es estresante y una angustia, pero que no se quita hasta que uno esté en su casa. ¿Eso? Muchas gracias, Alexis. Bueno, nosotros siempre vamos a estar a disposición. Cualquier duda o consulta pueden también acudir a nosotros, y obviamente también a todas las instancias, a todas las instancias que les permitan solucionar sus problemas, y ese es un trabajo y un derecho que tienen ustedes también, y que nosotros incentivamos también. También es importante lo que ustedes han realizado, y espero que eso también se traduzca en finalmente que esa unión para resolver un problema común, en este caso, también se transforme para cuidar el entorno de donde están y puedan generar una vida comunitaria mucho más activa, porque hay otros temas también con respecto a la habitabilidad del sector, temas de seguridad, por ejemplo, acceso a bienes básicos, en fin. Es importante aquello, entonces mejor locomoción. Entonces, si ya tienen la experiencia, la invitación que nosotros le hacemos es que se puedan seguir juntando, organizando, y para después, una vez que tengan su anhelada casa propia. Reiterar entonces el agradecimiento a Alexis por participar en Acobal de los Ríos, y como siempre los volveremos a reencontrar el próximo viernes en un nuevo capítulo de Acobal de los Ríos por un consumo responsable. Hasta pronto, que estén muy bien. Chao, chao. Que estén muy bien, chao. Luego, chao, chao. La plata no alcanza y yo sigo endeudado, acogotado por las leyes del mercado. En Radio Watch hemos presentado Acobal de los Ríos, por un consumo responsable. Así pasa el tiempo, sigue el chancho mal pelado. No hay solución si quien legisla no es honrado, no. Un programa de la Asociación de Consumidores y Usuarios de Valdivia. Opinión, entrevistas y debate en torno a los derechos económicos, sociales y culturales de las y los ciudadanos de la región. Me vuelvo loco. Me vuelvo loco. Acobal de los Ríos, por un consumo responsable. Todos los martes a las 20 horas en Radio Watch de la Universidad Austral de Chile.